Buen día, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy voy a empezar el primer video de este nuevo curso que se llama trata sobre el tema de dinámica para ingenieros. Bien, en este caso, para continuar, aquí está el nombre del curso, va a ser teórico práctico, vamos a realizar ejercicios y tanto la teoría de manera detallada y con animaciones. ¿Por qué? Porque quiero apuntar a un tipo de enseñanza más digital, ¿bien? Tratar de mostrar de manera visual cómo son las cosas, no solamente en texto, ¿bien? Aunque claro, hay ciertas cosas que sí necesitan texto. Bien, continuamos con esto. Vamos a utilizar 3 libros, en este caso. Bueno, en sí vamos a utilizar más todavía, pero para la parte de teoría nos vamos a manejar con 3 libros. El primer libro es el autor de Andrew Pytol, que es de ingeniería dinámica, de ingeniería mecánica, dinámica, versión 4, 3, la que tú veas conveniente. No varía mucho yo tengo la versión 3, así que no varía mucho el contenido. Otro libro que voy a utilizar es el conocido de Marianne Crane, de dinámica. Pueden ver la versión que vean conveniente. Lo que sí podría decirles aparte acá es un libro de el más importante. Yo creo que deberían empezar con ese a practicar. Este es el más intuitivo y los ejemplos están bien explicados, aunque a veces se omiten unas cosas, pero se entiende. Es digerible la parte teórica si lo quieres leer desde aquí y no desde el video. Bien. Vamos a empezar con el capítulo 1. El capítulo 1 que trata sobre cinemática de una partícula, movimiento rectilíneo. En este caso empezamos con este capítulo. Presten mucha atención, ¿vale? Porque si entienden esto ya van a poder entender todo el capítulo 1. ¿Por qué? Porque este es el primer tema del capítulo 1. Bien, el capítulo 1 en sí es cinemática de una partícula, pero ahora vamos a centrarnos en el tema de la cinemática rectilínea o movimiento rectilíneo. Primeramente, la cinemática, ¿qué es? La cinemática se encarga del estudio de el movimiento que es generado de un objeto. Ejemplo, en la velocidad, la aceleración o la distancia que recorre un avión desde un punto hasta otro. Ejemplo, en este caso tenemos, como en esta imagen de aquí, a ver, acá. Ven este objeto B, este objeto A. A ver, les voy a mostrar la animación. Bien, voy a ejecutar esa línea de código y deberían estar viendo esto. Como ven, es un objeto que ha partido desde aquí, desde el punto 0 hasta esta distancia de 20. Este es un gráfico. Este gráfico de aquí que ustedes pueden ver nos permite visualizar el movimiento de este objeto A del punto 0 al punto 20. Esta escala X está en metros. Bien. Acá tienen una leyenda que indica que es tiempo 2 segundos, X que es la distancia en X de 20 metros y la velocidad 10 metros por segundo. Si ustedes recordarán, la fórmula de la velocidad es definida como la velocidad es igual a la distancia entre tiempo. O sea, de manera más comprensible, el cambio de la velocidad es igual al cambio a la diferencia o al cambio de la distancia entre el cambio del tiempo, o sea, entre la variación del tiempo. ¿Cómo lo vemos esto aquí? Bien, de manera más comestible. Primero quiero que tengan una idea de qué es lo que estoy hablando. ¿A qué me refiero con velocidad? Velocidad es distancia sobre tiempo, o sea, es la distancia que ha recorrido en determinado tiempo. Es decir, aquí el objeto A, desde su referencia o el punto en donde inició, mejor dicho, o sea, la pelota estaba aquí en el 0, el punto A estaba en 0 y se desplazó hasta la distancia de 20. Se desplazó, lee bien esto o escucha bien esto. Se desplazó a una distancia de 20 metros en un tiempo
de 2 segundos. Entonces la velocidad es igual a 10 metros sobre segundo. Es decir, que la velocidad es igual a los 20 metros que se ha desplazado en un intervalo de 2 segundos. Y eso, si lo aplicas a la fórmula, sería velocidad igual a distancia sobre tiempo. Sería 20 entre 2, que sería 10. Y ahora, en este caso, nosotros vemos que la velocidad se mantiene constante en todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en este caso, la gráfica de posición con respecto al tiempo, o sea, la distancia en Y y en el eje X el tiempo, vemos un comportamiento lineal, o sea que el tiempo depende de la posición. Como indica la fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y en la otra gráfica vemos la posición en este caso es la velocidad con respecto al tiempo. Aquí me he equivocado en el título. Bien, aquí no debería ser esto, acá debería ser velocidad. Bien, bueno, lo escribí mal, ya, güey. En este caso la velocidad vemos que se mantiene constante. Bien, entonces ya tenemos una idea de qué es la velocidad, qué es el tiempo. Volviendo a nuestra explicación, acá lo vamos a definir. La cinemática rectilínea. Lo que caracteriza a la cinemática es el estudio exclusivo del movimiento de un cuerpo, o sea, de cuánto se desplaza, cuánta velocidad tiene, qué aceleración, sin considerar las fuerzas que lo ocasione. Es decir, yo tengo una pelota y para que la pelota se mueva yo la tengo que patear, la tengo que agarrar con mi mano y lanzar. Esa acción que yo hago de patear y lanzar es una fuerza que yo genero y que logra tener un impacto en la pelota y la desplaza. Yo no me centro en eso de lo que pateo y lo que lanzo, no, sino yo me centro específicamente en el punto en el que la pelota se está desplazando hasta llegar a su punto final. Ahí. Entonces ya no me centro en analizar las fuerzas. El análisis de fuerzas se hace en lo que se le denomina cinética. Y ese es un tema que vamos a ver en los próximos capítulos. Ahora vamos a empezar con cinemática. Entonces, la fórmula de la velocidad está definida como velocidad igual a distancia sobre tiempo. En el sistema internacional, velocidad se mide en metros por minuto, la distancia en metros y el tiempo en segundos. Bien. Vamos a continuar. Como ven acá les expliqué, ¿no? Hay un comportamiento lineal, o sea, el objeto se desplazó de 0 a 20 y en ese transcurso se pueden armar gráficas de la posición, o sea, de la distancia que ha recorrido con respecto al tiempo que ha transcurrido entre toda esa distancia que ha recorrido, y vemos que hay una relación lineal, o sea que para un segundo vamos a tener una distancia recorrida de 10 metros, para 2 segundos una distancia recorrida de 20 metros, para 0 segundos una distancia recorrida de 0 segundos. ¿Me entienden cómo funciona esto? Entonces ya podemos darnos cuenta solamente con el uso de la fórmula de varios análisis, ¿no? Ya estamos haciendo una serie de análisis de cómo es el comportamiento de esto. Entonces, para esta gráfica, lo vuelvo a repetir, acá consideramos que esta gráfica, esta gráfica lineal, o sea, que tiene un comportamiento lineal, que depende del tiempo de la posición, se da solamente cuando la velocidad es constante. Como ven acá es una línea recta. Siempre acá va a mantener el valor de ¿cuánto? De 10 metros por segundo. Entonces, ¿qué significa más o menos esto? De manera visual, una mejor manera visual lo pueden ver acá. Para poder medir la distancia, la velocidad o el tiempo de un objeto que se desplaza sobre un plano, ejemplo en este caso este avión, necesitas seguir este procedimiento. Primero tienes que definir tu punto de origen, desde qué referencia lo quieres medir. Ejemplo, si tienes una regla y quieres medir tu teléfono, ¿desde qué punto tú mides tu teléfono? O sea, ¿en dónde pones el cero de la regla? Lo pondrías en un extremo, ¿verdad? Si tú quieres medir el largo, lo pondrías en la parte en donde conectas el cargador. Ese es tu punto de origen. Y desde ahí tú vas a medir hasta donde llegue, ¿no? Hasta la parte de la cámara frontal superior. Ahí
sería una distancia S total, como vemos acá. En este caso aquí vemos que estamos poniendo un punto de origen justo aquí, en el final de esta maqueta, de este plano, en el final izquierdo. Y de aquí vamos a trazar una distancia total, que esa es la distancia aquí, el punto final, que va a recorrer este objeto. En este caso, la velocidad aquí la vamos a considerar como 0 porque está estático. Y la distancia que ha recorrido, ¿cuánto es? 0. Si nosotros animamos y hacemos que el avión recorra una distancia, ¿no? Acá ya el avión ya va a tener una velocidad de 1 metro por segundo. Bien. Y ya va a tener una distancia recorrida. Bien. Si lo vemos desde una vista superior, podemos ver este comportamiento. El mismo punto de origen que les dije, ¿no? Es como que si esto fuera tu teléfono y tú acá tienes una regla y de acá de donde empieza 0, la numeración de la regla 0, lo pones en este eje, en esta parte, y de acá mides. Puedes medir esta distancia aquí. Entonces en ese punto ya tienes una distancia S que ha recorrido el avión, porque el avión empezó inicialmente desde aquí. Y si lo seguimos moviendo, vamos a obtener una misma distancia, una variable S. Este S en un análisis no se refiere a un número fijo. Como es una letra, se refiere a una variable. O sea, esa variable puede ser 1, 2, 3, 5, 7, lo que sea. Bien, para los análisis de libros tienes que fijarte siempre de este tipo de detalles. Ahora, vayamos a definir la aceleración. Ya definimos qué es la velocidad. La velocidad es la derivada de la distancia sobre el tiempo, o el cambio de o la variación de la distancia a lo largo del tiempo. Y en este caso, ¿cómo sería? En este caso, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. O sea, la variación de la velocidad alrededor a lo largo de un determinado tiempo. Y cuando yo digo variación, ¿a qué me refiero? O sea que la velocidad ya no va a ser constante, sino va a variar, como bien claro lo estoy indicando. Entonces, de manera visual podemos ver acá. Imaginemos acá, nuestro punto de referencia empieza aquí. Velocidad de 1 metro por segundo, justo cuando la pelota va a empezar a deslizarse. Ya. Ahí quédense con esa idea. ¿Ya? Ahora vayamos acá a la fórmula. En la fórmula, recuerden que definimos la velocidad igual a la derivada de la distancia con respecto del tiempo. Y también ya hemos definido la aceleración, que es igual a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. La velocidad ya la hemos definido acá abajo, es igual a la derivada de la distancia con respecto al tiempo. Entonces podríamos reemplazar esta ecuación aquí arriba y nos quedaría esto, que la aceleración es la doble derivación de la distancia con respecto al tiempo. Entonces que la relación de la aceleración con la distancia ya no va a ser lineal, sino no lineal. Entonces vamos a tener claramente una variación de la velocidad. En este punto la velocidad va a ser 1.5 metros. La distancia va a ser un valor, pero a lo largo que pase el tiempo, ejemplo en 2 segundos, este valor va a ser mucho mayor, 2.5 metros por segundo. Y la distancia que recorrió en este punto con respecto a este punto va a ser mucho mayor. O sea, hay un incremento sustancial de esto, ¿no? Ya. Entonces, ya hemos definido de una manera sencilla qué es la aceleración y qué es la velocidad. Ahora, pasemos a lo siguiente. Vamos a definir las ecuaciones. Nos queda una ecuación más por definir. Hemos definido la ecuación de la aceleración y otra ecuación de la velocidad. Aquí están resaltadas con este recuadro de color cian. Ahora, si nosotros reordenamos esta ecuación de las dos para despejar la derivada del tiempo, vamos a obtener para esa primera ecuación este resultado, ¿no? Pasamos como numerador de denominador, lo mismo acá. Y si vemos que tenemos la derivada del tiempo es igual a ds entre a, pero también
tenemos que la derivada del tiempo es igual a ds entre v, o sea, entre la velocidad. Entonces acá vemos que la derivada del tiempo es igual a dos cosas. Entonces podríamos igualar estos dos términos, esas dos ecuaciones, y obtener esta relación. Y si reordenamos esta relación, vamos a obtener lo siguiente: la velocidad por la derivada de la velocidad igual a la aceleración por la derivada de la distancia. Esta es nuestra tercera ecuación, y con esas tres ecuaciones por fin ya vamos a poder hacer los respectivos análisis a una consideración de aceleraciones constantes. ¿Y por qué? Porque estamos primero viendo el tema de cinemática rectilínea, un movimiento continuo o movimiento rectilíneo. Entonces no va a haber una variación como tal todavía de la velocidad. Entonces estas ecuaciones vamos a asumir que la aceleración es una constante, y al ser una constante vamos a poder hacerlo primero. Primero utilicemos esta ecuación, la ecuación de la aceleración. Podemos hacer una operación de integración. ¿Cómo? Pasamos la derivada del tiempo multiplicando a la aceleración y obtendríamos este término. Si lo integramos, sería la derivada de la velocidad con los límites inferior de v de la velocidad inicial y el límite superior la velocidad que vamos a necesitar, ¿no? O sea, que la que vamos a tomar como dato, como de punto de final. Igual lo mismo con el tiempo. Ven que no es complicado, pero ahora si te confundes, ¿qué es la velocidad esta v, que es v sub 0? ¿A qué se refiere, no? O sea, visualmente. Eso se va a referir a lo siguiente. Volvamos a este punto, al ejemplo de la avioneta. La avioneta, inicialmente, acá tenemos un análisis. Tenemos el campo, el avioncito de madera. En este punto, el punto de origen está a 1 metro por segundo de velocidad. En el punto de origen, al ser punto de origen, vamos a utilizar el término v velocidad sub 0, o sea, velocidad del punto de origen. Este es el punto de origen. Y igual, lo mismo de t sub 0, ¿no? Entonces, si nosotros lo desplazamos a una distancia, el punto 2, vamos a utilizar estos términos, v y t. O sea que este término de aquí y acá corresponden al punto en donde vamos a necesitar medir. Ejemplo, si decimos quiero la distancia s del punto 2 cuando ha pasado un segundo a una velocidad de, no sé, de 10 metros por segundo, lo que tú veas. Entonces de este punto tú ya puedes, primero, si tienes la ecuación de la velocidad, o sea, si tienes la velocidad como el ejemplo que voy a presentar más adelante, que está al final, en ese término, en términos de velocidad, así, que la velocidad tenga una dependencia con el tiempo, entonces ahí sí lo vas a poder integrar. Vamos a volver atrás. Estamos aquí. Entonces, lo que vamos a seguir haciendo es tener estos términos listos y vamos a primero a considerar una cuestión. La velocidad del punto de origen la vamos a tomar como un valor que no conocemos. Bien, un valor de v sub 0. ¿Por qué tomamos el tiempo como 0, el tiempo inicial, y no la velocidad inicial como 0? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, entonces para esta consideración tenemos que considerar claramente que la velocidad va a permanecer constante en este instante. Para ese intervalo también para el punto de referencia que vamos a medir siempre, el valor de la velocidad va a poder o no va a poder ser 0, pero el tiempo sí. A menos, claro, que el problema te indique, o tu caso, el que estés analizando, te indique ese tipo de valor inicial, ¿no? De tiempo, pero en este caso no. ¿Bien?
En este caso lo vamos a hacer sin eso. Si quieres hacerlo, lo puedes hacer. Y en el ejemplo, es más, lo vas a poder hacer. Bien. Entonces, tenemos esto. Integramos, resolvemos la integral. Acá no tenemos ningún término, entonces tendríamos v slash con v y v sub 0, y sería pues ese v toma el valor de v y de v sub 0 y es una resta, ¿no? Lo mismo pasa acá con el tiempo. A es una constante, sale, así se integra, tenemos este resultado multiplicado por la aceleración y tenemos esta respuesta, y esta respuesta sí la conoces. Y así es como se halla este término. La velocidad en función del tiempo se halla de esta forma, integrando la ecuación de la aceleración. Bien. Ahora, vayamos con el siguiente término. ¿Qué pasa si integramos esta ecuación ahora? Tendríamos lo siguiente. Reordenamos la ecuación, tenemos este término, y recordemos, anteriormente ya hemos definido la velocidad en función del tiempo. Entonces, para ese caso, nosotros ya tenemos esto. Bien. Y ese término lo puedo reemplazar acá. Ese término acá y acá. Ya. Entonces, si lo reemplazamos, vamos a obtener este término de acá. Y acá. Simplemente ya es más matemático esto, bien, porque vas a tener acá que integrar, acá vas a tener un valor de s con respecto a estos dos límites, igual acá vt más a punto t cuadrado entre 2, bien, y todo claro, evaluado, ¿ves? Acá, y es evaluado en el límite t y en el límite de t sub 0, que es igual a 0, lo mismo acá, y realizas esta operación y vas a obtener este resultado, bien, y ese resultado va a significar la posición en función del tiempo. Ahora, vamos a analizar un poco esto, ¿vale? La velocidad en función del tiempo. Si para este caso consideramos una velocidad inicial de 0, mira, si quisiéramos hallar la velocidad final ante un dato de tiempo, ante un dato de velocidad inicial igual a 0 y de un tiempo y aceleración de ya hallados, vamos a poder hallar lo que es la velocidad que queremos, ¿no? O también podríamos hallar la aceleración. Si ya tenemos la velocidad final y la velocidad inicial ya la tenemos definida y el tiempo que ha transcurrido, podríamos hallar ese cambio de velocidad que sería la aceleración. Podríamos hallar ese dato, ¿ven? Podemos jugar ya con esa ecuación y podemos incluso nosotros plantear nuevos análisis más detallados o acorde. Y eso lo vamos a hacer con el tema de los ejercicios. Bien, y lo mismo pasa acá. Vemos acá que la distancia final es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Si no hay aceleración, este término se cancela, solo nos queda ese término de acá. Claro, y si tenemos la velocidad de estos datos y ya este dato, ya podemos hallar esto. En este caso, sí, ¿qué tal si los datos del punto de referencia 0 tienen unos datos que S sub 0 y B sub 0 no son 0, sino puede que B sub 0 sea 1 y S sub 0 sea 2 o así, ¿no? Entonces acá ya no lo cancelas, ¿no? Y ahí vas a tener que realizar las operaciones que tú veas conveniente. Bien, ahora pasemos a la tercera ecuación. La tercera ecuación va a ser de mucha utilidad. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Podemos integrar la ecuación que se define. La ecuación es velocidad igual a la derivada, todo esto. Bien, solamente acá tenemos que integrar, no hay que hacer nada más. Integramos bajo los mismos límites que siempre hemos definido antes y que les he explicado a qué se refieren realmente. S sub 0 al origen, al punto final, Integramos este punto y vamos a obtener esta operación. Acá es sub al cuadrado, perdón. Acá me he comido eso. Aquí eso sí está bien, bien. Acá, bien, es sub al cuadrado. Acá me había equivocado, ya. Está bien esto de acá, esta operación de acá. Realices esta operación, ya esto es matemático ya. O es sub 0 menos sub, no digo, es sub2, sub al cuadrado menos v sub 0 al cuadrado. Lo mismo acá, a la aceleración por s menos s sub 0. Y si reemplazamos todos estos datos, pues vamos a obtener la velocidad en función de la posición, ya no en función del tiempo. Y como verán, hacer este tipo de análisis no es difícil. Solo hay que recordar la parte de matemática, de cálculo,
el cálculo integral y ya. Entonces, ahora vamos a ir a ver, esto ya lo definí. Vamos a ir al ejemplo. Ya. Esperen. Algo creo que no lo he definido esto. -2, sí, está definido. Sí, ya, ok. Vamos a ir al ejemplo. El ejemplo es fácil, ¿vale? Mire, tenemos una pelota de fútbol. Esta presenta un desplazamiento a lo largo de una superficie plana. Esto puede ser un césped. Se tiene un dato que la velocidad está definida por la siguiente ecuación. V igual a 3 por t al cuadrado más 2t. La unidad de esta variable velocidad es en metros por segundo. Nos pide que hallemos la posición en el intervalo de tiempo de 3 segundos. O sea, desde el punto de referencia hasta el punto que queremos medir la distancia, ha pasado 3 segundos, considerando que estábamos en T0 y S0. Esto se refiere al punto que en el punto de referencia hemos estado en 0 segundos y en una distancia 0. No nos dice la velocidad. Si no nos dice que la velocidad ha sido 0 y no nos ha especificado que hay una aceleración, entonces consideramos la aceleración igual a 0. Pero ahora, ¿por qué te digo esto? Porque tú podrás decir, bien, tengo este dato, entonces fácilmente lo que yo podría hacer es reemplazar este valor de velocidad en nuestra ecuación de la velocidad en función. ¿Dónde está? La velocidad en función de la... Sí, aquí está. Este es en función de la posición, no. Podríamos reemplazar en cualquiera de nuestras fórmulas halladas antes. Bien. A ver. Distancia aquí. Podemos reemplazarlo acá. Tal vez. Si es que no has analizado bien esto, podrías darte una idea de que puedes reemplazarlo acá o acá. Y si no se te ha ocurrido esa idea, perfecto. ¿Por qué? Porque estaría mal que lo reemplacemos ahí. ¿Por qué? Porque tenemos una variable de velocidad en términos con variables internas. O sea, tenemos el tiempo ahí y tenemos el tiempo en forma de una ecuación. Tiempo al cuadrado más 2 veces el tiempo. Entonces lo mejor que sería hacer es, primero, tú en tu cuaderno, en tu papel o donde estés, dibujas la pelota en una línea recta, pones tu punto de referencia y la distancia que vas a hallar. Dibuja siempre eso. Entonces, como ya hemos establecido nuestro bosquejo, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a medir esto. Tenemos las 3 fórmulas, ¿vale? Y podríamos utilizar cualquiera de las 3, sí y no. Hay fórmulas en las que tenemos datos que no queremos, que necesitamos hallar. Entonces, ¿cuál de estas 3 fórmulas te serviría? En mi caso, yo veo que la fórmula que podría servir claramente no es esto de aceleración, tampoco este. ¿Por qué? Porque la aceleración es 0. Entonces, ¿qué me queda? Me queda solo esta aceleración. Esta ecuación, perdón. Y esta ecuación tienes la velocidad igual a la derivada de la distancia sobre el tiempo. Y acá tenemos esto, miren. Entonces yo podría reemplazar esto acá, multiplicarlo por la derivada del tiempo y integrar esta ecuación resultante, ¿no? Y cuando integremos, vamos a despejar la distancia y vamos a poder hallar esta ecuación, ¿no? Todo. Y se darán cuenta que sí tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Descartamos esto, resolvemos y aquí, como les dije, ¿no? V queda multiplicando con la derivada del tiempo igual a la derivada de la distancia. Integramos esto en nuestro punto de referencia 0 y el punto de referencia final, o sea aquí, o acá, o en donde esté la distancia que quieras censar. Y en este caso, ya aquí realizas esta operación. Claro, acá reemplazas V por lo contenido de la variable que nos da, ¿no? El ejercicio. Lo reemplazas acá. Acá tienes la integral con su derivación. Integras y te va a quedar ese término. Acá sería S0. Entonces esto sería igual a S, ¿no? Claramente.
Aquí no, acá sería, acá solamente tendrías que reemplazar el valor del tiempo 1, es el tiempo final, el tiempo que hemos calculado, que hemos obtenido de dato, que es el de 3 segundos, en esta ecuación de acá. Y lo vamos a hacer, miren, es súper sencillo. Ya está esto acá, reemplazamos el T1 por el 3, y el 3 lo distribuimos aquí, vamos a obtener esta ecuación, y finalmente vamos a obtener la distancia. La distancia que ha recorrido esta pelota en 3 segundos ha sido de alrededor de 36 metros. ¿Podríamos hallar la velocidad? Sí, muy fácilmente. Entonces, vamos a continuar. ¿Podríamos hallar la aceleración? Sí, también. ¿Por qué? Porque la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Y ya tenemos el tiempo, pero nos falta, ¿qué? Nos falta el tema de, como digo, nos falta el tema de hallar este término, ¿no? Porque la velocidad está en un término, está en términos que no se pueden simplemente reemplazar, porque tenemos un t al cuadrado, un t. Entonces acá tenemos que aplicar lo que ya conocemos de la derivación en este caso. ¿Ven? Aquí utilizamos esta ecuación. Bien, simplemente reemplazamos el término y le empezamos a derivar. Lo derivamos, sería igual a derivada de eso 3 por 2 por t más 2 por 1. Sería estos 3 por 2, 6 por t más 2. Y reemplazamos el tiempo, que ¿cuánto era? Dijimos que de 3 segundos. Entonces sería la aceleración igual a 6 por 3 más 2. 6 por 3, 18, más 2, 20. ¿Y cuánto sería entonces la respuesta? Que la aceleración es igual a 20 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ya tenemos la respuesta de la aceleración y la distancia recorrida. Y con eso ya terminaríamos el primer tema del capítulo 1 de cinemática de una partícula. Como verán, no es difícil, ¿bien? Lo que sí tienes que tener en claro es el concepto de cómo leer esto, cómo leer una derivada realmente, una integral. ¿Qué se refiere a la integral? No solamente hacerlo de manera matemática, o sea, copiar y empezar a resolver. No. Tú tienes que entender a qué se refiere esto. La aceleración igual al cambio de la velocidad entre el cambio del tiempo, o sea, el tiempo que ha transcurrido. O sea que la aceleración me dice que se refiere a lo que cambia la velocidad a lo largo de un tiempo que ha transcurrido, ¿no? Porque el tiempo acá va a ser un cambio, que ese va a ser el tiempo transcurrido. dt es lo que ha transcurrido, es el tiempo transcurrido. dv es el cambio de velocidad a lo largo de ese tiempo que ha transcurrido. Velocidad es igual al cambio de la distancia con respecto al cambio del tiempo, con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué me diría? Que la velocidad es igual a lo que cambia esta distancia a lo largo de un tiempo, o sea, la distancia de la pelota, ¿no? Cuando está acá en el origen la distancia es 0, pero cuando está acá la distancia es un valor, cuando está acá la distancia es otro valor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se darán cuenta que no es difícil leer esto. Lo mismo pasa acá y lo mismo pasa en otros futuros análisis que vamos a hacer. Y hasta aquí sería el video de hoy. Si tienen alguna consulta, no olviden ponernos en los comentarios. Y sin más que decir, me despido. Espero que les sirva esto y voy a tratar de hacerlo más animado los ejemplos. A partir de ahora, el siguiente video va a ser aplicaciones de estas fórmulas. ¿Bien? Van a ser muy detalladas porque estos son conceptos iniciales. ¿Entienden? Y hacer los conceptos base, aunque sean sencillos, necesitas tenerlos claro para que los demás temas que vienen a futuro no sean complicados. Bien. Y bueno, ahora sí me despido. Que tengan un buen día y suscríbanse.